Nos dijeron que el camino era claro: ve a la escuela, consigue un buen trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, sal de tus deudas, invierte a largo plazo, y algún día, si tienes suerte, podrás vivir tranquilo. Pero ¿y si todo eso fuera una gran mentira? ¿Y si ese consejo, repetido por generaciones, fuera justo lo que te mantiene atrapado? Hoy vas a escuchar la entrevista que puede cambiar tu vida. Robert Kiyosaki nos muestra cómo la verdadera batalla no es contra el dinero, sino contra la mentalidad con la que fuimos programados. Quédate hasta el final, porque vas a ver cómo salir de esa jaula invisible en la que muchos están sin saberlo. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás listo para reprogramar tu mente y construir una verdadera mentalidad rica. Suscríbete ahora mismo a Motivación en Vena. Aquí no venimos a quejarnos, venimos a romper cadenas. ¿Y sabes lo más peligroso de una idea obsoleta? Que te parezca sensata. Porque claro, ¿quién va a desconfiar del consejo de trabaja duro y ahorra? Es aparentemente noble, pero esconde una trampa: mantenerte obediente, predecible, programado para sobrevivir, no para prosperar. Robert lo dice sin tapujos: ¿por qué vas a ahorrar dinero si están imprimiendo trillones de dólares? Cada minuto que pasa, tu dinero vale menos. Y aún así, seguimos enseñando a los niños a ahorrar para el futuro. ¿Qué futuro? Si el sistema está diseñado para que el 1% siga ganando mientras el 99% sigue esperando un milagro. Lo más brutal es que dentro de cada uno de nosotros viven tres personas: el pobre, el de clase media y el rico. ¿Y quién decide quién manda? Eres tú. Pero si no te enseñan cómo piensa el rico, seguirás viviendo con los miedos del pobre o con las limitaciones del de clase media, que solo busca seguridad. Seguridad en un mundo que ya no garantiza nada. Robert Kiyosaki lo aprendió de su padre rico: el salario es una trampa disfrazada de estabilidad. El día que te pagan, te etiquetan. Te conviertes en empleado. Y eso no es solo un título, es una identidad. Una forma de pensar. Un límite invisible que muy pocos cuestionan. Su padre pobre, el que tenía estudios, título, empleo seguro, no podía entenderlo. ¿Cómo no le vas a pagar a alguien por su trabajo?, se preguntaba. Pero el padre rico no hablaba de justicia, hablaba de libertad. Porque en el momento en que necesitas ese cheque cada mes para sobrevivir, estás atado. Te vuelves esclavo del ingreso. Robert nunca cobró un sueldo de su padre rico. Nunca. Porque quería enseñarle algo más valioso que ganar dinero: cómo generarlo. Cómo crearlo desde cero. Cómo depender de uno mismo y no de un jefe, ni de un horario, ni de un sistema. Esa fue su educación real. Una educación que no se da en la escuela. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que nos adoctrinan desde pequeños a querer ese sueldo. A pelear por él. A medir nuestra vida por él. ¿Cuánto ganas?, se convierte en la pregunta que define tu valor. Y en ese juego, siempre estás corriendo. Corriendo para pagar deudas, hipotecas, facturas. Corriendo para no caerte. Y si algún día te detienes, todo se derrumba. Esa es la realidad de millones de personas. Una realidad donde no hay espacio para soñar, solo para resistir. Pero los emprendedores, los verdaderos emprendedores, viven otro mundo. Un mundo donde el cheque no es la meta, es el combustible. Donde el fracaso no es el final, es el maestro. Kiyosaki lo vivió en carne propia. Recuerda con precisión el día que cobró su último cheque. Fue su mejor día, y su peor día. Sabía que, desde ese momento, el sistema ya no lo protegería. Pero también supo algo más profundo: que por fin era libre. Libre para caer. Libre para decidir. Libre para descubrir si tenía lo necesario. Y entonces, llegó la duda. Otro compañero le dijo: vas a fracasar. Todos fracasan. Volverás. Pero Kiyosaki no volvió. Fracasó, sí. Perdió dinero. Pasó hambre. Dudó de sí mismo. Pero no volvió. Porque había tomado una decisión interna: yo no vuelvo. No importa cuántas veces caiga, siempre me levantaré más fuerte. Fracasar. Esa palabra que nadie quiere escuchar. Esa palabra que las escuelas castigan. Que las familias temen. Que la sociedad esconde bajo la alfombra. Pero para los emprendedores de verdad, fracasar es inevitable. Es el precio de la entrada.
Es el boleto que pagas para acceder a tu verdadero potencial. Kiyosaki lo dice con crudeza: cuando fracasas es cuando te conviertes en emprendedor. Porque ahí, sin red, sin garantías, sin sueldo, es donde aparece tu verdadera identidad. Ahí descubres si eres de los que roban, mienten y se justifican, o de los que aguantan, aprenden y resisten. Es ahí donde se forjan los ricos. No en las aulas. No en las oficinas. En el caos. En el vacío. En la incertidumbre. Él mismo pasó años sin un ingreso estable. Años sin poder comprar nada más allá de lo básico. Años de incomodidad, de presión, de duda. Pero también años de construcción. De aprendizaje. De músculo mental. De carácter. Porque cuando no tienes a nadie que te rescate, solo puedes hacer una cosa: volverte más fuerte. Y eso, precisamente, es lo que nunca te enseñan. Te enseñan a obedecer, a ajustarte, a pedir permiso. Pero nadie te enseña a pensar por ti mismo, a construir tu economía interna, a entender el juego real del dinero. Ese juego donde las reglas cambian, donde no gana el más listo, sino el más persistente. Y es curioso. Mientras los gurús te dicen que te deshagas de tus deudas, Kiyosaki hace justo lo contrario, las utiliza. Recién salido de Vietnam, su padre rico le dio una orden clara: ve a aprender a invertir en bienes raíces. Pero no por las casas en sí, sino por lo que representan, la herramienta para multiplicar deuda buena y pagar menos impuestos. Sí, deuda y fiscalidad. Dos palabras que asustan al pobre y empoderan al rico. Mientras los asalariados pelean por ahorrar lo poco que les queda, los ricos se endeudan para multiplicar. Mientras los médicos y abogados celebran ganar 1 millón y pagar 750.000 en impuestos, los ricos ganan lo mismo y se quedan con todo. ¿Por qué? Porque entienden el sistema. Porque no trabajan por un salario. Porque crean negocios. Porque invierten de forma inteligente. Porque controlan su economía, desde dentro. Un médico sonríe. Ha ganado $1 millón. Está orgulloso. Emocionado. Hasta que llega la puñalada, 750.000 se van en impuestos. Su verdadero ingreso no llega ni a un cuarto de lo que cree haber logrado. Y lo peor es que piensa que eso es normal. Que así funciona la vida. Que es el precio del éxito. Pero Robert Kiyosaki le lanza una bofetada de realidad: cuando yo gano 1 millón, me quedo con el millón. ¿Cómo? Porque no trabaja por un sueldo. Porque no intercambia tiempo por dinero. Porque no le pagan por obedecer, sino por crear. Y porque invierte ese dinero con inteligencia, usando dos armas que muy pocos entienden: la deuda y los impuestos. Mientras los asalariados son desangrados por el sistema, los emprendedores que conocen las reglas del juego juegan con ventaja. Una gran ventaja. Kiyosaki lo explica con números: si ganas 1 millón y lo inviertes en bienes raíces, el banco te da 4 millones en deuda buena. Deuda que genera flujo. Deuda que se paga sola. Deuda que te hace más rico. Y es que el verdadero juego del dinero no está en trabajar duro, sino en hacer que el dinero trabaje para ti. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te quedas. Y si no entiendes los impuestos, si no entiendes cómo se usa la deuda, si no sabes mover tu dinero como lo hacen los ricos, estás condenado a trabajar para ellos el resto de tu vida. Es duro. Es incómodo. Pero es la verdad. Porque mientras tú celebras que terminaste de pagar tu hipoteca en 30 años, el rico ya ha refinanciado su deuda 3 veces, ha reinvertido los beneficios y ha duplicado su patrimonio sin poner un solo euro más. Porque mientras tú te esfuerzas por ahorrar un poco cada mes, él está acumulando activos que producen dinero en automático. ¿Y sabes lo más brutal? Que cuando los gobiernos imprimen dinero, lo hacen para beneficiar a los que ya están dentro del juego. No para ti. Cada nuevo billete reduce el valor de tus ahorros. Cada estímulo, cada rescate, cada plan económico, te empobrece. Porque no controlas nada. Porque vives en el sistema sin entender sus reglas. Kiyosaki lo repite: las deudas y los impuestos hacen a los ricos más ricos, y a los pobres más pobres. Esa es la ley. La ley del juego. Y si no juegas bien, te quedas fuera. Cuando vas al supermercado y coges un cartón de leche, ¿qué haces? Miras la fecha de caducidad. Es lo primero. Pero,
¿Cuándo fue la última vez que miraste la fecha de caducidad de tus ideas? Kiyosaki lanza una de las frases más duras de toda la entrevista. La mayoría de las personas están usando ideas caducadas, y por eso tienen vidas caducadas. Y es verdad. El mundo cambió. Cambió radicalmente en 1971, cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro. Desde ese momento, el dinero dejó de tener respaldo real y se convirtió en deuda. Todo lo que creíamos saber sobre economía se volvió obsoleto. Pero nadie nos lo contó. Nadie actualizó el sistema educativo. Nadie nos preparó para lo que venía. Seguimos enseñando a los niños a ahorrar, mientras los bancos castigan el ahorro. Seguimos diciendo que tener un trabajo es seguro, mientras las empresas despiden por correo electrónico. Seguimos diciendo que una casa es un activo, cuando en realidad es un pasivo que te ahoga durante décadas. Y así, millones de personas están atrapadas en ideas del siglo pasado. Viviendo en un sistema que ya no existe. Ahorrando en un sistema inflacionario. Endeudándose mal en lugar de apalancarse bien. Y, sobre todo, trabajando por un sueldo, sin saber que eso es lo que los mantiene pobres. La ley de Moore dice que la información se duplica cada 18 meses. Eso significa que todo lo que aprendes hoy, en un año y medio está obsoleto. Y, sin embargo, creemos que un título universitario de hace 20 años sigue siendo relevante. Como si no hubiera cambiado nada. Robert se ríe de eso. Mis amigos de Harvard todavía se presentan diciendo, yo fui a Harvard, sí, hace 50 años, ¿y qué has aprendido desde entonces? El mundo avanza. Los que se quedan quietos, retroceden. Y por eso el emprendedor es distinto. Porque sabe que el aprendizaje es constante. Que adaptarse no es una opción, es una obligación. Que pensar con mentalidad de empleado en un mundo de inteligencia artificial es suicida. Que los errores no son fracasos, son pistas. Que el dolor es parte del proceso. Y que el verdadero capital está en la mente. Porque al final, como dice Kiyosaki, cash is trash, el efectivo es basura. Lo que vale no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo haces trabajar. Lo que vale es lo que sabes. Y lo que haces con lo que sabes. Mira lo que está pasando, los bancos centrales imprimen dinero como si fueran billetes del Monopoly. Los gobiernos reparten cheques, estímulos, ayudas, como si eso resolviera el problema. Pero la realidad es brutal, cada vez que imprimen más dinero, tus ahorros valen menos. Tu esfuerzo vale menos. Tu tiempo vale menos. Y mientras tanto, los que entienden el juego se hacen más ricos. Kiyosaki lo tiene claro, cuando los gobiernos imprimen dinero, lo hacen para rescatar al sistema, no para rescatarte a ti. ¿Y quién se beneficia? El que está endeudado con inteligencia. El que tiene activos. El que ha aprendido a moverse dentro del sistema sin ser devorado por él. Por eso él no se deshace de sus deudas. Las abraza. Las usa como palanca. Mientras otros luchan por salir de sus deudas malas, él se endeuda con deudas buenas. Deudas que generan ingresos. Deudas que lo hacen libre. Porque cuando usas la deuda para comprar activos que te dan dinero cada mes, estás jugando a otro nivel. Pero para jugar así, necesitas algo más que dinero, necesitas una mentalidad nueva. Una mentalidad rica. Una mentalidad que entienda que no hay seguridad. Que lo único seguro es que el mundo cambia. Que si tú no cambias con él, estás fuera. Y aquí viene el golpe más duro, salir de las deudas es una idea obsoleta, dice Kiyosaki. ¿Te imaginas decir eso en una comida familiar? Te mirarían como a un loco. Pero él lo dice porque sabe que en un sistema donde el dinero es deuda, la deuda bien usada es riqueza. Y sin embargo, nadie te lo enseña. Ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo. Porque el sistema no quiere que seas libre. Quiere que seas funcional. Que produzcas. Que consumas. Que pagues impuestos. Que no pienses demasiado. Pero el verdadero emprendedor no se conforma con eso. Piensa. Cuestiona, estudia, prueba, se equivoca, vuelve a empezar. Y sobre todo, no espera a que el mundo lo salve. Porque ya entendió que nadie vendrá a rescatarlo. El único que puede hacerlo, es él mismo. Robert lanza una bomba silenciosa. En América hay 28 millones de pequeños empresarios,
y 24 millones no tienen empleados. ¿Qué significa esto? Que no son realmente emprendedores. Son autoempleados. Personas que se han creado a sí mismas un jefe, y ese jefe es el espejo. Trabajan más que nunca. Tienen más estrés. Pagan más impuestos. Y aún así creen que son libres. Pero no lo son. Porque siguen atados a su tiempo. Porque si dejan de trabajar, dejan de ganar. Y eso, por más nombre elegante que le pongas, no es libertad. Es una cárcel disfrazada de autonomía. Y lo más peligroso es que muchos creen que eso es ser emprendedor. No lo es. El verdadero emprendedor construye sistemas. Construye activos. Multiplica sus ingresos sin multiplicar su tiempo. Aprende a jugar con reglas distintas. Y sobre todo, se conoce a sí mismo. Kiyosaki no habla solo de finanzas. Habla de algo más profundo, la economía interna. Porque todos tenemos dos economías, la externa, esa que depende del gobierno, del mercado, del dólar, de la inflación, y la interna, esa que depende de ti, de tu mentalidad, de tu carácter, de tu visión. La mayoría vive con una economía interna pobre. Se sienten víctimas. Esperan que el mundo mejore para ellos mejorar. Y eso nunca pasa. Porque el mundo no cambia para adaptarse a ti. Eres tú el que tiene que cambiar para adaptarte al mundo. Si crees que la economía es mala, dice Kiyosaki, es porque tu economía es mala. Si crees que el empleo estable es lo más importante, es porque tu mente sigue anclada a un sistema que ya no funciona. Si ves todo negro, es porque llevas oscuridad dentro. Y aquí está la clave de todo. El verdadero emprendedor tiene un enfoque interno. Cuando cae, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando algo falla, dice, esto me hará más fuerte. Cuando pierde, analiza, ajusta y vuelve. Porque sabe que el éxito no está fuera. Está dentro. No necesita pastillas para dormir. No busca culpables. No se rinde. Porque entiende que todo error es una lección. Que todo tropiezo es una pista. Que cada caída es la antesala de un salto más alto. Todo este tiempo te han enseñado a mirar fuera. A fijarte en el gobierno, en la economía, en el jefe, en el banco central, en la inflación, en la bolsa, en la suerte. Todo eso, fuera. Pero el cambio no empieza fuera. Empieza dentro. Kiyosaki lo dice sin rodeos. Tu primer trabajo como emprendedor es controlar lo que está aquí dentro. Porque si no tienes ese control interno, da igual lo que consigas fuera. Lo perderás. Lo sabotearás. Te asustarás. Lo soltarás. Porque el enemigo real no está fuera. Está en tu mente. El verdadero emprendedor no se define por cuántas veces gana, sino por cuántas veces se levanta. No se define por sus títulos, sino por su capacidad de adaptarse. No se define por lo que aparenta, sino por lo que construye en silencio. Porque sabe que su riqueza más poderosa es invisible, su mentalidad. Y esa mentalidad se cultiva cada día. No nace con uno. Se entrena. Se trabaja. Se prueba en la adversidad. Se fortalece con cada error. Con cada pérdida. Con cada no que recibe. Y se confirma en el momento más duro, cuando todo va mal, y aún así decide seguir. En un mundo que cambia cada 18 meses, donde las reglas del juego se escriben con tinta invisible, tener una mentalidad rica no es un lujo, es una necesidad. Una obligación. Una urgencia. Porque quien no cambia, queda atrás. Y aquí va el mensaje final. Si estás esperando que alguien venga a salvarte, vas a esperar toda la vida. Si estás esperando el momento perfecto, nunca va a llegar. Si estás esperando garantías, ya perdiste. Pero si hoy, justo hoy, decides que vas a tomar el control de tu vida, de tu mente, de tu economía, de tus decisiones, entonces este vídeo habrá cumplido su propósito. Porque no importa dónde estés ahora, ni cuánto dinero tienes, ni cuántos fracasos has acumulado. Si decides pensar diferente, actuar diferente y rodearte de gente que piensa así, tu vida va a cambiar. Porque el dinero va y viene. Los trabajos van y vienen. Las crisis van y vienen. Pero tu mentalidad, esa se queda. Y si es fuerte, si es rica, si está entrenada, entonces tú también te quedarás. No importa lo que pase.